Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro en el marco de las jornadas pedagógicas que en el 2024 estamos abordando, llamadas Diálogos y Encuentros para el Bienestar Educativo. En el encuentro anterior ya les comentaba que la decisión de nuestro ministro, que de paso les dejo un enorme saludo y no puede compartir este encuentro, pero la decisión de Horacio Ferreira y de nuestro gobernador Martín Yarlora es enfocarnos en el bienestar de toda la comunidad educativa, en el bienestar de los docentes, de las familias, pero fundamentalmente de nuestros estudiantes. Por eso en el encuentro de hoy vamos a trabajar un aspecto fundamental para estar bien, para el bienestar, que hace a la felicidad, en definitiva, de todas las personas, porque hay como un equilibrio entre las distintas dimensiones de la persona. Este bienestar que tiene que ver con ser parte de la institución educativa. Esto es participar. Ser parte y además compartir, porque es estar junto a los otros tratando de intervenir en aquellas realidades con las que no estamos conformes. Pero ser partícipe no es suficiente. Participar no alcanza porque podemos estar en una clase participando, pero no siendo protagonistas. Y aquí el enfoque de nuestros dos disertantes, que son expertos en la materia, es hablar de protagonismo. Este protagonismo que tiene que ver con convertirse en verdaderos actores de transformación de la realidad. Y eso es lo que queremos promover en nuestros chicos, en nuestras chicas, desde los niveles iniciales hasta el nivel superior, ¿no? Enfocando a cada uno desde su contexto y su entorno. Y hoy nos van a acompañar para hablar de participación y protagonismo estudiantil como principio de desarrollo integral y bienestar, estos dos expertos que les nombraba, Marcos Grifa, que es subdirector de Participación, Derechos y Comunidad de la Dirección General de Bienestar, a cargo de mi compañero, el doctor Juan José Castellanos. Y bueno, Marcos viene trabajando en todo el territorio de la provincia, sin duda ustedes ya lo conocen y por eso están aquí. Hay más de 200 personas interviniendo y todas las localidades prácticamente que hemos recorrido junto a Marcos y que vamos a seguir recorriendo, así que les recomiendo escuchar estas conferencias. Y Gustavo Gali, que es un invitado de la provincia de Buenos Aires, que es famoso en todo el país y que también queremos que comparta con nosotros sus experiencias sobre protagonismo estudiantil. Así que bueno, imperdible el encuentro de hoy. Escucharemos sus preguntas y Juan José, contanos un poco más de esto del bienestar y de los invitados expertos que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias, Claudia. Sí, en el día de hoy, al igual que el encuentro anterior, lo que vamos a hacer es tenemos dos disertantes y en ese marco, a diferencia de la otra vez, tendremos a Gustavo Gali, que es el que presentaremos en primer lugar, que va a hablar con un video y después va a estar en vivo para la etapa de las preguntas, y Marcos Grifa, que sí va a estar en vivo en todo momento, ya nos está acompañando y con él vamos a hacer todo el intercambio a lo largo del encuentro, haciendo preguntas, pudiendo contestar y pudiendo habilitar un diálogo con todos los participantes. Si les parece, lo que vamos a hacer primero es presentar a Gustavo Gali y su video en ese marco lo presento. Gustavo Gali es docente, es director provincial de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, es licenciado en Administración y Gestión de Educación de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, es especialista en currículum flaxo y es magíster en Educación, Pedagogía Crítica y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía de la UBA. El tema que va a tratar, al igual que Marcos Grifa, es participación y protagonismo estudiantil como principio de desarrollo integral y bienestar. Buenos días a todos y a todas, un placer estar en este espacio. Bien, se nos ha modificado el video, pero no hay ningún problema, nada que no podemos resolver ahora en un segundo. Es para repasar el encuentro anterior. Sí, porque era importante saber que estuvo Karina Kaplan y que estuvo Daniel Brailovsky, que todavía hasta el día de hoy tenemos las repercusiones de ese primer encuentro. Repercusiones van a ser muy parecidas a las que se van a generar en el día de hoy. En ese marco vamos a seguir profundizando con Gustavo la cuestión del protagonismo estudiantil,
que lo vamos a analizar como principio, pero eso lo vamos a dejar para el cierre, que es el trabajo que nosotros queremos realizar. Ahora sí lo dejamos con Gustavo Gali. Hola a todos y todas, soy Gustavo Gali, director provincial de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires. Desde ya es una alegría poder compartir a través de este video algunas reflexiones con ustedes del trabajo que hacemos desde nuestra dirección, en la Dirección General de Cultura y Educación. Agradezco la invitación al ministro Horacio Ferreira y por supuesto traigo los saludos de Alberto Silioni, nuestro director general de Cultura y Educación, y de Pablo Urquiza, nuestro subsecretario. Sé que el tema que nos convoca tiene que ver con la participación, ¿sí? Con la participación estudiantil, nosotros creemos en que estamos en un momento en que necesitamos profundizar nuestros valores democráticos, y qué mejor lugar que la escuela para poder llevarlo adelante, ¿no? Para poder construir ciudadanía, para poder participar, para poder construir un mundo mucho mejor del que vivimos, y en ese sentido, digo, justamente refiriéndome también a la construcción de ciudadanía, me resulta muy importante poder primero encuadrar estas ideas en las leyes, ¿no? ¿Por qué encuadrar estas ideas en las leyes? Porque eso nos da idea de institucionalidad por un lado, pero por otro lado también porque nos aleja de cuestiones que son meramente subjetivas, ¿sí? Digo, la ley es la ley, las normas son las normas, están para cumplirlas. Si se las quiere discutir, habrá que generar otra ley y derogarla, u otra norma y derogarla, pero mientras tanto, ¿sí?, las leyes vigentes son las que tenemos, son las que encuadran nuestras prácticas, y en nuestra nación, en nuestra provincia de Buenos Aires, son las que marcan o conducen nuestras acciones en el sistema educativo. Y en ese sentido, digo, sabemos que la educación secundaria es un derecho, ¿sí? Es un derecho social, pero también personal, y en este sentido me parece importante reforzar dos ideas. La idea primero de derecho, concretamente, ¿sí? Porque disentimos de la idea de que la educación sea un servicio, ¿sí? Nuestros estudiantes son ciudadanos, no clientes, y con ellos construimos ciudadanía todo el tiempo, o por lo menos eso buscamos. Y por otro lado, digo, también reforzar la idea de la obligatoriedad de la escuela secundaria, que por momentos es cuestionada y que está promulgada por una ley que podemos decir que es histórica, que es la ley 22.206 de 2006, y que la ley habla justamente de la construcción de ciudadanía, habla del derecho a la participación, y habla por supuesto de la obligatoriedad de la escuela secundaria por primera vez en la historia de nuestro país. Pero también hay otras leyes, ¿sí?, que resguardan y que garantizan el derecho a la participación de los estudiantes. Estudiantes entendidos, vuelvo a decir, como ciudadanos, como jóvenes, como adolescentes, las infancias, ¿sí? La participación es desde la infancia, ¿sí? Y así está establecido por la ley 26.061, y así está establecido también por la Convención de los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene ni más ni menos que rango constitucional. A su vez tenemos otra ley muy importante para nuestras escuelas secundarias de todo el país, que es la ley 26.877, que es la ley de conformación de los centros de estudiantes, es decir, todos los estudiantes, todos los jóvenes que están en escuelas secundarias de nuestro país
tienen derecho a organizarse en centros de estudiantes. Y quienes tenemos responsabilidades en relación al sistema educativo, sea desde las máximas responsabilidades hasta la responsabilidad en la escuela o en el aula, tenemos que poder garantizar ese derecho. En nuestra provincia de Buenos Aires, les cuento, la ley 13.688, la ley que organiza la educación bonaerense, y en ese sentido también ratifica el derecho de los estudiantes a participar y la construcción de una escuela democrática. Y tenemos también nuestra propia ley en la provincia de Buenos Aires de centros de estudiantes, que es la 14.581. La verdad que, nada, podríamos nombrar otras leyes, ¿sí?, que se podrían encuadrar o enmarcar, o que de alguna manera garantizan la participación y el lugar de nuestros estudiantes como sujetos de derecho, esto es, como sujetos que pueden hablar, opinar, que pueden organizarse, que pueden ayudar a tomar decisiones, debatir, discutir, pensar juntos. Y en ese sentido nos parece, o me parece importante justamente iniciar esta charla, esta conversación respecto de la participación con esta cuestión, con la necesidad, ¿sí?, de cumplir con la ley, con el encuadre, ¿sí?, que en un país democrático, en un Estado democrático, nos brindan las leyes y nos brindan las normas. A su vez, por supuesto, hay otras normas que son las normas que pueden ser resoluciones o disposiciones dentro de los sistemas educativos jurisdiccionales, como ustedes tendrán las suyas en la provincia de Córdoba, y nosotros tenemos un conjunto de normativa en nuestra provincia de Buenos Aires. Creemos muy importante que el piso de la discusión siempre sea la ley, porque ahí adentro podemos discutir, ¿sí?, podemos debatir, podemos pensar de qué manera se aplica, se ejecuta mejor esa ley, esa ley se hace carne en las escuelas, en los sujetos, en las sociedades, pero dentro de ese marco, no por fuera de ese marco y no con el desconocimiento de la ley, porque en definitiva, en una sociedad democrática lo que nos iguala justamente, ¿sí?, es la ley, ¿sí?, y es lo que nos hace semejantes entre nosotros. En una sociedad con profundas desigualdades, aquello que nos convierte en semejantes no es otra cosa que la ley, ¿no?, que la ley que intermedia entre sujetos de una misma sociedad. Dicho esto, para nosotros, para el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en este caso voy a hablar de las escuelas secundarias orientadas, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, una de las 7 líneas de trabajo que tenemos planificadas para la etapa 2024-2027 y que ya viene siendo trabajada desde el periodo 2019-2023, tiene que ver con el desarrollo de la participación, el desarrollo de nuevos lenguajes y la profundización de la democracia, ¿sí? Y en ese sentido tenemos varias acciones dentro de esta línea de trabajo, pero quiero por un lado detenerme primero en una de ellas, que es una resolución que firmó el ministro, o nuestro director general Alberto Silioni, en el año 2022, la resolución 23
09, una resolución que googleando la pueden encontrar si quieren profundizar y leer sobre ella, que es la resolución que para nosotros también establece un marco muy importante en la discusión sobre qué escuela secundaria queremos, qué escuela secundaria necesitamos. Es la resolución que establece la conformación del Consejo Consultivo de Estudiantes en el marco de esta dirección. Y esto es establecer un órgano institucional de participación donde obligatoriamente, ¿sí?, hay que reunirse, discutir, pensar, debatir, hacer asambleas con nuestros estudiantes para poner en debate las políticas de la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros este es un paso muy importante. Es un paso importante el hecho de poder institucionalizar una norma como esta, que es la conformación de un consejo consultivo. Es muy importante también lo que sucede en estos consejos consultivos. Nosotros tenemos, por indicación de nuestro gobernador, pero también por indicación de nuestro director general, una profunda, necesitamos desarrollar una profunda capacidad de escucha a nuestros docentes, de escucha a los equipos directivos y también de escucha a nuestras y nuestros estudiantes. Y el Consejo Consultivo es nada más y nada menos que eso. Es un espacio donde, como adultos, queremos escuchar cómo están viviendo la escuela secundaria nuestras y nuestros estudiantes. Queremos escuchar qué opinan de la vida de la escuela secundaria, qué opinan de las decisiones que como autoridades del sistema tomamos. Y esto no quiere decir generar la dictadura de los estudiantes o ponernos en inferioridad de condiciones en relación a la toma de decisiones que tenemos que llevar adelante como adultos. Por el contrario, asumimos absolutamente nuestra responsabilidad de adultos y nuestra autoridad, por supuesto, asimétrica, como lo es la autoridad pedagógica en cada una de las aulas, siempre asimétrica. Ahora creemos que para mejorar nuestro sistema educativo, que para mejorar nuestra escuela secundaria, tenemos que dejar de suponer qué es lo que están viviendo nuestros estudiantes, tenemos que dejar de suponer qué es lo que quieren, tenemos que dejar de suponer también qué pensamos nosotros que es lo mejor para ellos y ellas, y disponernos simplemente a escuchar sus argumentos, ¿sí? Porque nuestro Consejo Consultivo de Estudiantes sí tiene una particularidad, es la pluralidad, y esa pluralidad se pone en manifiesto cada vez que nos encontramos. Ahora, durante este mes de septiembre, vamos a tener la segunda asamblea del año, presencial, y son espacios de profundo respeto por las opiniones, de profundo respeto por las ideas de los demás, porque creemos que la discusión son discusiones de ideas, ¿sí? Son discusiones y debates que tenemos que tener con los argumentos más sólidos que podamos tener. Y es por eso, y entendiendo la diversidad que tiene nuestra provincia cuenta con 1.700.000 estudiantes secundarios, 4.700 escuelas secundarias, con 190.000 docentes, como les ocurre a ustedes en la provincia de Córdoba, con geografías muy variadas, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, con regiones costeras, con deltas, con
escuelas rurales, con escuelas urbanas céntricas, con escuelas urbanas de las periferias, con desigualdades profundas, con escuelas privadas, con escuelas de gestión estatal, con escuelas en contextos de encierro, con escuelas en islas. Y esto hace que cuando tomamos decisiones, cuando pensamos nuestra educación, tengamos que pensar en cada una de todas las escuelas, en cada uno de esos ámbitos de desarrollo de la educación, en cada uno de esos contextos. Y es por eso que establecimos, nuestra provincia está dividida en 25 regiones educativas. Entonces establecimos que el Consejo Consultivo de Estudiantes sea un consejo conformado por estudiantes de las 25 regiones educativas, 2 por región, con paridad de género, con la misma proporción de estudiantes de escuelas de gestión estatal y privada, que es la que representa nuestras escuelas secundarias. Nosotros en la provincia tenemos un 70% de educación de gestión estatal y un 30% de gestión privada. El Consejo Consultivo está conformado en esa misma proporción por estudiantes de ambas gestiones, pero también en el Consejo Consultivo hay estudiantes de contexto de encierro, hay estudiantes de escuelas de islas, hay estudiantes con discapacidad que están matriculados en escuelas secundarias y en escuelas especiales. Hay estudiantes que son mamás y papás, estudiantes que trabajan, hay estudiantes que tienen que optaron por asumirse con otra identidad de género, hay estudiantes de ciudades muy grandes y escuelas rurales de pueblos muy pequeños, y todo esto hace que tengamos una pluralidad de voces muy rica, muy interesante, y por supuesto no es lo mismo discutir los temas que discutimos con ellos con esta diversidad que con una uniformidad que podría ser la de estudiantes de la ciudad de La Plata, la ciudad capital de la provincia, ¿no? Queremos que los chicos rurales y los chicos de escuelas rurales, los estudiantes que están en ámbitos de escuelas rurales, nos puedan decir qué piensan respecto de la enseñanza, qué piensan respecto de la convivencia, respecto de las dificultades que tienen para llegar a la escuela, o los problemas que son absolutamente distintos a las circunstancias que tienen estudiantes de gestión privada de grandes ciudades o estudiantes de barrios populares del conurbano. Con este Consejo Consultivo discutimos variedad de temas, ¿sí? Discutimos y ponemos en debate cuestiones como enseñanza, evaluación, convivencia, educación ambiental, educación sexual integral. Dejamos un espacio de agenda abierta para que haya una comisión que pueda proponer ciertos temas. Discutimos cuestiones relativas a la participación, a la organización de los centros de estudiantes, y cómo desde el propio sistema educativo podemos o debemos ayudar a fortalecer esos centros de estudiantes y la organización en cada uno de los distritos. Nuestra provincia tiene 135 municipios con realidades muy heterogéneas. Para nosotros es una experiencia muy rica, ha sido una experiencia muy importante para la construcción, los debates que hemos dado para la construcción de nuestro régimen académico, nuestro nuevo régimen académico de la educación secundaria, donde, entre otras cosas, discutimos a fondo cuestiones como, por ejemplo, la calificación numérica, la calificación conceptual o la repitencia, la intensificación, el recursado y la aprobación por materias. Y de todos esos encuentros sacamos conclusiones muy importantes,
claro está, es un consejo consultivo, no es un consejo ejecutivo, no es resolutivo, ¿sí? Pero podemos visualizar, podemos comprender de las responsabilidades que tenemos, cuáles son los efectos de nuestras decisiones, qué decisiones hemos tomado y son acertadas y qué decisiones debemos rever. Y este consejo consultivo de 50 estudiantes a su vez tiene una dinámica de una renovación por mitades. El 50% de los estudiantes se recambia cada año y tienen un mandato de 2 años. Entendemos que esto, por un lado, por supuesto, con los egresos de nuestros estudiantes y como en cualquier escuela, esto genera intercambio, pero también genera la riqueza de ir compartiendo nuevas voces y nuevas miradas. Por lo tanto, cada asamblea es una asamblea distinta, nueva, es un espacio de construcción novedoso y no reiterativo absolutamente para nada. Para que lleguemos a la asamblea tenemos también otra acción dentro de la línea que se llama Rebonaerense, que son las rondas estudiantiles. En cada uno de los distritos o regiones, depende, de nuestra provincia se realizan rondas previas a las asambleas, donde se encuentran cuerpos de delegados o las comisiones directivas de centros de estudiantes, para discutir los mismos temas que luego vamos a discutir en la asamblea. Y estas rondas estudiantiles bonaerenses son espacios muy pedidos por los estudiantes, también de mucho disfrute, porque es el encuentro de escuelas, de distintas gestiones, en un mismo espacio, y es el compartir miradas acerca de los temas que les preocupan y que les ocupan a nuestros y nuestras estudiantes. Así que en ellas participan los consejeros que luego van a estar en el Consejo Consultivo de Estudiantes. Por último, decir dos o tres palabras más. Nosotros, en nuestro relevamiento que terminamos de hacer en diciembre del año pasado, tenemos un 73% de escuelas con centros de estudiantes, lo cual no nos deja conformes, porque hay un 27% de escuelas que aún no lo tienen, y porque sabemos también que reconocer que hay un centro de estudiantes no significa que el centro de estudiantes, ¿sí?, esté activo, funcionando, que se encuentren, que tengan acompañamiento, bueno, digo, todas las cosas que sabemos que suceden en el marco del trabajo de los centros de estudiantes y que como adultos debemos y tenemos la obligación de acompañar. Pero para cerrar, creo que estoy ya en tiempo, para cerrar, compartir con ustedes que nuestra provincia cree profundamente en la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad solidaria, de una ciudadanía preocupada por el otro, por la otra, de una ciudadanía que en la escuela aprende para transformar las situaciones injustas y para construir un mundo mejor, que sin duda ese aprendizaje se pone en juego en los pasillos, en los patios, en las puertas, en las aulas, en toda la escuela, con todo lo que hacemos. No es exclusivo de la participación, no es exclusiva de un centro de estudiantes, de un consejo consultivo, no es exclusiva de un cuerpo de delegados, de un consejo institucional de convivencia. La participación, creemos nosotros, es que cada estudiante que entre a nuestras escuelas sienta que es parte de las escuelas. Participar es ser parte, participar es sentirse parte. Buscamos que nuestras escuelas construyan, ¿sí?, climas y ambientes donde todas y todos
sean parte de esta construcción democrática de sociedad, de provincia y de país que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Surgieron muchas ideas, muchas acciones, muchos dispositivos que ya se están implementando, que se están aplicando desde la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar a Marcos Grifa, que nos va también a dar sus consideraciones, sus reflexiones, también nos va a contar de algunas experiencias que se vienen implementando desde la provincia de Córdoba, y con posterioridad, por eso es importante que estemos constantemente haciendo preguntas en el chat, vamos a empezar a habilitar un diálogo entre los disertantes y entre todos los presentes. Marcos Grifa, que es el disertante que continúa, es educador popular, es doctor en Ciencias Sociales, es subdirector de Participación, Derecho y Comunidad de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, es profesor e investigador de la Universidad Provincial de Córdoba. Y también es una persona que ha recorrido y que recorre constantemente la provincia haciendo actividades con estudiantes y creando constantemente nuevas acciones y nuevos dispositivos a partir de un trabajo colaborativo con sus propios equipos y con los equipos de la Dirección General. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcos. Bueno, buenas, ¿cómo les va? En primer lugar, agradecer, Juan José, la invitación y la presentación, y agradecer también el espacio para compartir con Gustavo Gali esta conversación que tiene como tema pensar la participación y protagonismo en clave de derechos y en clave de bienestar. Propongo para estos minutos que tengo para presentar, poder abordar muy brevemente, quizás un poco pretencioso de mi parte, pero abordar brevemente algunos tópicos, algunas breves líneas en relación a la participación como derecho, la participación en clave de protagonismo, el protagonismo como principio de bienestar estudiantil en este caso, el protagonismo como estar y hacer juntos, esto es pensar en términos de convivencia, pero también pensar en términos de convivencialidad. El protagonismo como diálogo intergeneracional, o lo que algunos autores llaman coprotagonismo, y algunos desafíos del protagonismo estudiantil en la construcción de otras escuelas posibles. Voy a partir de una premisa que tiene que ver con pensar la participación no solo como un derecho, en términos de reconocimiento de ese derecho, sino también poder pensar la participación en clave de ejercicio para una escuela mejor, o para una mejor escuela. Cuando hablamos de una mejor escuela, no me refiero solo a una escuela donde los y las estudiantes están aprendiendo, sino también, retomando lo planteado por Karina Kaplan en la jornada anterior, una escuela donde sea posible construir otros horizontes de felicidad colectiva, o lo que planteaba recién Gustavo, construir un lugar mejor para todos y para todas. Decía Gustavo, construir ciudadanía. Podemos pensar que también una escuela mejor es aquella que construye comunidad. Un espacio y un tiempo de convivencia, de conversación y de convivencialidad. Cuando decimos convivencia podemos definir como el de estar junto a otros y otras. Cuando decimos conversar podemos tomar a Carlos Escliar, que dice que la escuela debería ser un espacio que habilite la conversación, esto es, que habilite la palabra, que habilite la sensibilidad, esto es, que habilite a pensar lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta,
En este sentido, dice Scliar, no podemos enseñar ni podemos aprender si no construimos un espacio de conversación. Pero también pensar que no solo convivencia, que no solo conversación, sino también animarnos a pensar en esta idea de participación en clave de protagonismo, bajo el principio de convivencialidad. Esto es, no solo estar con otros y otras, sino también hacer con otros y otras. Construir comunidad, proyectos colectivos, desarrollar las capacidades creativas y colaborativas que tenemos como sujetos, construir lo común, en definitiva construir escuelas mucho más habitables y mucho más habilitantes para todos y para todas, no solo para los estudiantes, sino también para los adultos que habitamos las escuelas. La participación en clave de protagonismo, entonces, decimos que hace lugar a la convivencia, a la conversación y a la convivencialidad. Acompaña trayectorias educativas, claro que sí, también podemos decir que acompaña las trayectorias afectivas, ¿no?, en los términos que lo planteaba Karina Kaplan en la jornada anterior. Construye comunidades donde narramos lo que nos pasa, pero también construye nuevas narrativas en donde permite pensar lo que queremos que pase. En el chat de la jornada anterior había un profe que intervenía diciendo que estaba todo muy hermoso, pero cómo se hace todo esto, digamos, ¿no?, que venimos planteando y que venimos compartiendo. Bueno, Gustavo recién nos compartía lo que se viene realizando en provincia de Buenos Aires, y podemos también compartir algunas líneas en relación a lo que venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación en la provincia de Córdoba. En la Dirección General de Bienestar Educativo, el protagonismo estudiantil es un principio, es uno de los 11 principios que orientan las iniciativas, los dispositivos y las acciones que llevamos adelante junto a estudiantes, en este caso, ¿no?, centros de estudiantes, clubes estudiantiles, foros y parlamentos estudiantiles. Son parte de una de las tantas iniciativas, dispositivos y acciones que están basados en el principio de protagonismo. Podríamos decir que una política de bienestar implica generar condiciones que habiliten el desarrollo de estas iniciativas, de estas acciones y de estos dispositivos, que promuevan la participación protagónica y el desarrollo integral de los y las estudiantes, ¿no? ¿Cuál sería el paso de la participación al protagonismo? Creo que ahí reside una de las claves y desafíos. Bueno, venimos pensando que una de las claves, una de las pistas es poder pensar el paso del ser parte al tomar parte. Podríamos decir, del estar en la escuela que tenemos al hacer la escuela que queremos. Del estar en la escuela que tenemos a la posibilidad de hacer la escuela que queremos. O podríamos decir el paso de la convivencia a la convivencialidad. Como bien expresaba recién Gustavo, estas iniciativas, dispositivos y acciones que llevamos adelante de participación y protagonismo estudiantil se enmarcan en las normativas nacionales y provinciales. Podemos mencionar el artículo 126 de la Ley Nacional, la 26206. Podemos mencionar el artículo 12 de la Ley Provincial, de la 9870, donde se reconoce el derecho de los y las estudiantes a asociarse en centros, en asociaciones y en clubes de estudiantes. En el caso de Córdoba tenemos también una resolución ministerial, la 124/10, específicamente de centros de estudiantes, que inclusive habilita la participación y la representación de los centros de estudiantes en los consejos escolares de convivencia. Consejos escolares de convivencia que tienen entre algunas de sus funciones la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia, y donde también se expresa claramente en sus documentos que se debe prestar especial
atención a que la participación estudiantil no sea una participación minoritaria y relegada. Estamos conmemorando este año los 35 años de la Convención Internacional sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una convención que reconoce el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Voy a mencionar solo dos artículos, artículo 12 y artículo 15 de la Convención. El artículo 12 que reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión, y algo que debemos tener en cuenta, a expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta. Y el artículo 15 que reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a asociarse y organizarse. Ahora, en este sentido, ¿qué hemos promovido desde el Ministerio de Educación este año? Este año hemos realizado, entre algunas de las acciones, 11 foros estudiantiles regionales y un foro provincial de estudiantes secundarios, en el que participaron 1.500 estudiantes de toda la provincia, 200 jornadas institucionales de parlamentos estudiantiles, esto es una política que se sostiene desde hace 15 años en nuestra provincia, y en el que este año han participado más de 200 escuelas. La creación de Parlamento Estudiantil, una nueva línea dentro del programa Parlamento Estudiantil, Parlamento Infantil en este caso para escuelas primarias, que ha permitido habilitar las voces y propuestas de estudiantes de escuelas primarias de toda la provincia. 1.200 estudiantes han participado este año en Parlamento Infantil. Podemos mencionar también el acompañamiento y el fortalecimiento de los más de 600 centros de estudiantes de la provincia de Córdoba. 7 de cada 10 escuelas secundarias tienen centro de estudiantes, un número similar al que recién presentaba Gustavo. Podríamos hacer un estimado de 18.000 estudiantes organizados en centros de estudiantes. En breve la creación de una mesa provincial de centros de estudiantes, que será también un desafío y un mojón, un hito muy importante en nuestra provincia, que va a tener una representación de los 26 departamentos que conforman nuestra provincia. Más de 200 experiencias de cooperativas estudiantiles y un programa de cooperativismo y mutualismo escolar que lleva también más de 15 años en nuestra provincia de manera sostenida. La creación de un nuevo y no tan nuevo programa, clubes estudiantiles, que recupera, nosotros decimos, lo mejor de las políticas educativas, recupera un poco la impronta de los centros de actividades juveniles, de los centros de actividades infantiles, que han sido tan importantes en nuestra provincia y en muchas otras provincias de nuestro país. Más de 5.000 estudiantes que han participado este año de la consulta provincial Diálogo Educativo que ha lanzado el Ministerio de Educación. Más de 5.000 estudiantes participando de esta consulta, pero como dijimos recién, el artículo 12 de la Convención lo que reconoce es, y lo que indica es, que no se trata solo de escuchar, en este caso a los y las estudiantes, sino también de tener en cuenta su opinión, y quizás ahí hay un desafío, uno de los tantos desafíos que tenemos por delante. Podríamos preguntarnos cómo nos ponemos en diálogo con lo expresado por los estudiantes, por los 5.000 estudiantes de la consulta curricular. Podemos también preguntarnos qué tomamos y cómo tomamos las propuestas que en 15 años han venido expresando y construyendo los estudiantes parlamentarios en el marco del programa Parlamento Estudiantil. Podemos también preguntarnos cómo hacemos lugar a las propuestas que los estudiantes construyen en asambleas, en los consejos, en los foros, en los centros, en los clubes. Ahí hay un desafío que creo que tenemos por delante para poder pensar también el paso o el proceso que implica pensar la participación, ya no participación a secas, sino participación en clave de protagonismo. Podemos decir que no existe protagonismo sin participación, pero que no toda participación es protagonismo o no toda participación es protagónica. Allí uno de las referencias que tomamos, Roger Hart, nos advierte y nos recuerda que la participación es un proceso dinámico, creciente y progresivo hasta alcanzar el protagonismo.
El protagonismo no se da de un día para el otro, es un proceso que también se ejercita y se aprende. El desafío entonces, si pensamos la participación en clave de protagonismo, no es solo que los estudiantes tomen la iniciativa, sino que desarrollen un proceso de participación creciente, que puedan dotarse de una organización colectiva dirigida por ellos mismos, que sean capaces de representar sus voces y sus intereses, que no haya una intervención manipulada de los y las adultas. No decimos que no haya una intervención de los adultos, sino que no haya una intervención manipulada de los adultos. Y algo muy importante también, que sean capaces de intervenir no solo en los temas específicos vinculados a lo estudiantil o a la vida, en este caso institucional escolar, sino que también puedan articular sus acciones con otros actores capaces de incidir en la realidad social. Participación, representatividad, proyección, solidaridad, identidad, autonomía, continuidad son algunos de los principios y condiciones que uno de los autores que también tenemos como referencia, que es Manfred Liebel, nos brinda para poder pensar el desarrollo de una participación en términos protagónicos. Protagonista, dice Liebel, es aquel que desempeña el papel principal, se comprende a sí mismo como sujeto social, se siente capaz de participar, de ser parte, de tomar parte, de tomar decisiones por sí mismos, transformar la realidad institucional, pero también la realidad comunitaria. Podemos decir que reconoce y se reconoce como sujeto y actor social, pero también asume y desarrolla su capacidad de agencia. No solo es un actor social, sino también es un agente social. Otro de los desafíos que nos parece importante compartir y señalar tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Lo que Alejandro Kusianovich señala como, o viene señalando en los últimos tiempos como coprotagonismo. Lo viene señalando también como para advertirnos que en realidad cuando hablamos de protagonismo estudiantil en este caso, pero podríamos decir protagonismo infantil, juvenil, no está hablando de un corrimiento del adulto, sino de lo que se trata es de ponernos en diálogo para construir lo común. Para hacer, en nuestro caso, de la escuela un espacio mejor, un espacio, como decíamos antes, más habitable, más habilitante, no solo para los estudiantes, sino también para los adultos. Entonces, ¿cuál es el rol de los y las estudiantes en esto de pensar el protagonismo estudiantil? Organizarse, participar, gestionar, comprometerse, construir con otros y con otras, dialogar entre pares y con los adultos. ¿Cuál es el rol de los adultos entonces? Promover, acompañar, escuchar, habilitar tiempos, espacios y condiciones escolares, institucionales y también comunitarias, ponerse en diálogo entre pares y colegas y también con los estudiantes. Recomponer entonces el diálogo intergeneracional, poder pensar en términos de coprotagonismo. Decimos también ni adultocracia, ni niñocracia o jovencracia, sino coprotagonismo, diálogo intergeneracional, lo que Kusianovich dice interdependencia para la emancipación. Y ahí hay unas pistas interesantes para poder pensar también, ¿no? Ya que no se trata de dejar que los y las estudiantes, dejarlos libremente para que decidan qué hacer, sino de lo que se trata es de co-construir condiciones y mediaciones para una participación ya no libre, sino emancipadora. Gabriela Dicker, en un artículo, en un capítulo de un libro que se llama ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias?, nos ofrece algunas preguntas
que interpelan el lugar de los adultos y adultas en los procesos de participación y protagonismo infantil, juvenil, en nuestro caso estudiantil. Dice Gabriela Dicker, o nos pregunta, ¿qué cambió y qué no cambió a partir de la convención? ¿Qué concepciones de infancia discute la idea de que el niño o el joven es un ciudadano titular de derechos? ¿Qué miradas y qué operaciones discursivas subsisten en nombre de esta nueva definición y qué efectos produce sobre el lugar del adulto? ¿Cómo respetar su autonomía sin dejarlos solos y solas? ¿Cómo sostener la responsabilidad de educarlos aún cuando frente a ciertas cosas sepan más que nosotros? ¿Cómo orientarlos en el mundo al que llegan en nombre de lo que consideramos mejor para ellos y al mismo tiempo respetar su derecho a opinar y participar en las decisiones que los afectan? Voy a finalizar esta presentación, esta breve presentación, con dos fragmentos, en realidad con un fragmento del pronunciamiento conjunto que hizo la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes junto con las Defensorías Provinciales el año pasado, en agosto del 2023, pronunciamiento que se titula A 40 años de democracia, la deuda es con las infancias y adolescencias. Hay un fragmento que dice, la democracia es con las chicas y los chicos, todas estas acciones deben implementarse con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes, no hay democracia plena sin ellas y ellos, ejerciendo su ciudadanía, construyendo su ciudadanía, ejerciendo con sus miradas y saberes los procesos en los que se toman decisiones que atañen a sus vidas. Y ahora sí, para terminar, hay un muy hermoso libro que se llama Reinventar el mundo con las niñeces, del adultocentrismo a las perspectivas niñas. Es un compilado realizado por Gabriela Magistris y Santiago Morales. En su contratapa, quiero terminar leyendo algo de lo que nos ofrecen también, que dice cuál es el lugar de las niñeces en esto que llamamos democracia. Hasta dónde las personas adultas estamos dispuestas a ceder o a dar vuelta a nuestros privilegios para que las niñeces también puedan ser parte de la gestión de lo común. Ya no podemos seguir sustituyendo la voluntad de las niñeces y las juventudes por el parecer adulto en aras de su supuesta protección y bienestar. Es con las niñeces y juventudes adentro que vamos a poder ensanchar los alcances de la democracia para refundar esta humanidad tan dañada. Bueno, y hasta acá, si les parece, para ya habilitar el espacio de intercambio, de diálogo, de preguntas y ponernos también en diálogo con Gustavo, que entiendo ya está conectado. Buen día Gustavo. Hola, Marcos. ¿qué tal? ¿Cómo Ahora va, Juan José? Un gusto. Un gusto. Gusto, Marcos, escucharte también, pude escucharte recién. Nada, por supuesto a todos quienes están del otro lado en la provincia de Córdoba, un saludo y permítanme, breve, un saludo de nuestro director general, nuestro ministro de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, a todos ustedes, pero por supuesto también al ministro Ferreira, también saludar a la subsecretaria que está por acá. Acá no puedo entrar. Acá no te entrar. Acá ni la puedo. ¿Lo ves? Acá en derecha.
En esa instancia. ¿Puedes repetir la pregunta? Si les parece, sí, parece que hubo un corte en el audio, así que si les parece repito de vuelta la pregunta. Por favor. Una de las preguntas es cómo garantizar la participación y que se respeten las inquietudes de los estudiantes ante las decisiones que pueden tomar los adultos en forma arbitraria. Esa es la primera pregunta. Hay una segunda pregunta asociada que tiene que ver cómo hacer para que la voluntad de los estudiantes pueda plantearse y pueda respetarse por parte de los adultos, sean directivos, autoridades y docentes. Me parece que hay un punto común en esas dos preguntas que nos interesaría escuchar las reflexiones de ustedes. Gustavo, ¿querés arrancar? Bueno, gracias Marcos, y también decir que que coincidimos mucho, me parece, en la perspectiva, escuchando lo que planteaste. La verdad que es difícil, ¿no? Cuando una pregunta empieza con garantizar, yo sé que somos el Estado, pero a veces es complejo porque lo que se está planteando tiene que ver con posiciones, ¿no? Con posiciones docentes, con posiciones también, por supuesto, ideológicas, ¿sí? Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo garantizar? Yo lo que digo y reitero parte de lo que dijo Marcos hace un ratito, me parece que la mejor herramienta que tenemos para trabajar eso es la ley, ¿sí? La ley no es opinable, ¿no? La ley, la normativa, no es opinable. En todo caso, si a alguien puede no coincidir, puede no gustarle, y bueno, en todo caso debería hacer lo que corresponde para ver si cambia esa ley. Mientras tanto, la ley no es opinable y la ley hay que cumplirla. Tanto en esto como muchas cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo en la educación, ¿no? Con las subjetividades, no con lo subjetivo en tanto oposición al objetivo, sino con aquellas leyes, normas, que en realidad lo que hacen es trabajar u operar sobre las subjetividades, ¿no? Creo que esta, o podemos nombrar otras, ¿no? La ESI, por caso. Bueno, creo que lo mejor que tenemos en esas situaciones, y para garantizar de alguna manera los derechos de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, es la ley y la normativa. Y una vez que tenemos esas herramientas, por supuesto, trabajar para que se apliquen y para que, sobre todo se viva. Y digo algo más y ya cierro, porque me gustó mucho algo que planteó Marcos en torno al ser parte, ¿no? Ser parte, estar, y yo recordaba mucho esta idea que es bueno, por supuesto, no es mía, sino que es filosofía, es Push, y que tiene que ver con nuestra filosofía latinoamericana, pero no solo con eso, sino que tiene que ver con la singularidad de nuestro lenguaje, ¿no? Y que es la idea de estar siendo. No existe el estar siendo en otro idioma, ¿sí? O por lo menos no así en el inglés, y creo que esa conjugación del estar siendo es algo muy, pero muy interesante para pensar las cosas.
para pensar los estudiantes en la escuela, estudiantes que estén y que estén siendo. Bueno, nada, dejo acá para no alargar. Sí, pensaba que es un proceso de aprendizaje también para los adultos y las adultas, ¿no? Implica, digamos, también un proceso de aprendizaje de todos aquellos que habitamos, digo, no solo de quienes habilitamos esos espacios, ¿sí?, sino también de quienes lo habitamos. Y en ese sentido, también es un camino que tenemos que recorrer, ¿no? Por eso ahí marcaba esto de que nos cabe la tarea y la responsabilidad de acompañar, de escuchar, de habilitar y también de aprender, ¿sí? La participación no es algo que no se aprende, ni decíamos antes, ni que sea de un día para el otro, ¿no? Más aún si pensamos la participación en clave de protagonismo, implica un proceso, pero ese proceso no es solo para los estudiantes, sino es un proceso que también nos interpela a los adultos y a las adultas, y en ese sentido creo que lo que decíamos, ¿no? No es solo estar en la escuela que tenemos, sino animarnos a ponernos en diálogo para poder hacer y construir la escuela que queremos, y ese principio opera no solo para los estudiantes, ¿no?, sino opera también para los adultos. Creo que el gran desafío es ponernos en diálogo, porque podemos escuchar y no hacer nada con eso que escuchamos, podemos dejar solo a los estudiantes a que puedan pensar solos y solas y hacer solos y solas, pero lo que se trata es de recomponer un diálogo intergeneracional capaz de construir lo común, ¿no?, lo común en la escuela, lo común en la comunidad, capaz de construir comunidad, que en definitiva es eso, de volver a reponer el lazo social, y en ese sentido creo que es un aprendizaje para todos aquellos que habitamos. Por lo tanto, no hay recetas, ¿no?, hay experiencias, algunas de las cuales las hemos compartido hoy en esta jornada o en este conversatorio, experiencias que tienen también sus aciertos y sus desaciertos, que también van marcando algunos límites y que nos invitan y desafían también a pensar nuevos formatos, nuevos espacios que sigan habilitando la palabra, el protagonismo, el trabajo colectivo, colaborativo. Bueno, el cómo se hace la verdad que no lo sabemos, tenemos algunas pistas, decimos, ¿no? Algunas pistas y algunos antecedentes hay en nuestras en las políticas educativas, algunos antecedentes que se constituyen en rastros también, que está bueno recogerlo para poder pensar también en estos nuevos tiempos. Por eso decíamos también cuando presentamos lo de clubes estudiantiles, que decíamos como un nuevo programa, en realidad quizás tiene poco de nuevo y mucho de viejo, en el sentido de que recupera mucho de lo que se ha venido haciendo y ha resultado también, ¿no? Y en definitiva, bueno, me parece que parte de la responsabilidad de los adultos tenemos de recuperar experiencias valiosas en las escuelas, ¿sí? No todas son experiencias promovidas por el Ministerio de Educación, son experiencias que en las escuelas van encontrando caminos y recorridos, ¿sí?, que van habilitando espacios de participación, y me parece que lo que tenemos que hacer es reconocerlas, potenciarlas, ¿sí?, y construir ahí entonces, hacer lugar y construir ahí comunidad, proyecto colectivo, ¿no?, democracia, ciudadanía, un poco de eso va, digamos, también un poco los desafíos. Sí, yo no hay preguntas tan interesantes, hay tantas preguntas tan interesantes que voy a intentar agruparla en dos y le voy a tirar dos preguntas y ustedes ven por cuál de las dos quieren empezar, si les parece. Porque hay algunas preguntas que tienen que ver con los dispositivos institucionales, ¿no? Me parece que ahí se dieron dos cuestiones. Por un lado, lo que Gustavo Gali y Marcos Grifa han ido contando de ciertas acciones o dispositivos que se han ido desarrollando, las asambleas, las rondas, el consejo consultivo, los foros de estudiantes, centros de estudiantes, que son acciones diseñadas para promover el protagonismo. Pero hay algunas preguntas que vienen del lugar de qué pasa con ciertas políticas que son como escolares o institucionales, que es importante saber cómo promover el protagonismo ahí. Entonces ahí le hago dos preguntas para ver por dónde queremos ingresar. Una de ellas, que fue una de las últimas preguntas muy interesante, que es ¿cómo acompañar como adultos y adultas el protagonismo de los estudiantes? Me parece que es una pregunta muy interesante porque
se están autopreguntando, che, ¿cómo podemos hacer para acompañar desde ese lugar? Y la otra pregunta que también es como bastante interesante, una de las últimas que ingresó, ¿qué es mejor? ¿Crear espacios independientes para trabajar la participación de los estudiantes? ¿O trabajar desde la materia o crear proyectos integrados? ¿No? Son como dos preguntas. Una, desde ¿qué generar? Me parece que es como una pregunta más cercana a la escuela. ¿Qué generar desde la escuela, desde el vínculo docente, directivo, estudiante, en ese marco del protagonismo y la participación? Y la segunda es una pregunta un poquito más abierta, que es ¿cómo acompañar como adultos y adultas el protagonismo de los estudiantes? Creo que fue la primera que mencionaste ahí, Pupi, vos después, Gustavo, ahí agregás lo que tengas que agregar y podés disentir también, por supuesto. Pero el cómo acompañar, yo diría, lo primero escuchando, porque si hay algo que vienen expresando los estudiantes es no nos escuchan, ¿sí? Entonces lo primero quizás sea escuchando, habilitando un espacio de escucha. Y de la mano, podríamos decir, no teniendo la respuesta inmediata, ¿sí? Habilitando también un tiempo para conversar, diría Escribir, ¿no? Un tiempo para que podamos encontrar algunas posibles respuestas, ¿no? De manera colectiva, de manera conjunta. Lo que nos sale muchas veces a los adultos es escuchamos y tenemos la respuesta como para, ¿sí? Solucionar, digamos, ahí lo que se está planteando. Y creo que sería conveniente escucharlos, pero también no tener la respuesta inmediata, porque quizás porque no la tenemos, pero quizás también porque lo que hay que habilitar es un tiempo, ¿no? Un tiempo que permita generar algunas condiciones para que esa escucha pueda madurar, para que podamos encontrar juntos y juntas algunas posibles, no hay una única respuesta, sino posibles respuestas, ¿sí? Entonces diría quizás lo primero eso, ¿no? Y quizás es lo más básico y a lo que nos invita el artículo 12 de la Convención, ¿sí? Escuchar y que esa opinión sea tenida en cuenta, y eso tener en cuenta es quizás ahí que haya también un tiempo para que esa escucha pueda ir tomando el cauce de eso que Escribir llama conversación. Gustavo. Sí, yo, Marcos, coincido plenamente en lo que vos decís, digo, respecto al tema de la escucha, me parece que es fundamental. Los docentes estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Y por ahí tenemos que dedicar más tiempo a escuchar, sin ningún lugar a dudas. También en base a lo que vos decías, recordaba el libro Pedagogía de la Pregunta de Paulo Freire, donde nos dice, bueno, que nosotros como docentes estamos acostumbrados a preguntar en función de una respuesta que ya conocemos, ¿sí? Porque anticipamos cuál va a ser la respuesta. Y a veces creo que hay que dejarse sorprender por respuestas, ¿no? No anticipar tanto. Pero por otro lado, y haciendo referencia a la segunda pregunta que hacía Juan José respecto de los espacios, ¿sí? De participación, es algo que a mí siempre me problematiza bastante, ¿no? Y agradezco mucho la pregunta porque me parece que tiene mucha fuerza. Por un lado hay algunos estudios, digo, tomo por ejemplo las investigaciones o algunas de las investigaciones de Pedro Núñez, ¿sí? En relación a la ciudadanía, a la política de la escuela. Y Pedro ahí sostiene o pone como hipótesis, ¿no? Que a veces las estructuras que nosotros planteamos, ¿sí? Por ejemplo, hablemos centro de estudiantes, ¿no? Tienen más que ver con nuestras historias, tienen más que ver con nuestras estructuras, también con nuestros deseos y horizontes que con las propias de los estudiantes, ¿no? Y que a lo mejor se pueden plantear, seguramente se pueden plantear muchas otras, como muchos otros dispositivos
de participación. Ahora, hay algo que para mí es central, ¿no? Que tiene que ver con asumir que la participación en la escuela, vos lo dijiste muchas veces, Marco, que la participación en la escuela no puede estar pendiente de un espacio institucional como puede ser el centro de estudiantes, el Consejo Institucional de Convivencia, o, no sé, el Consejo de Aula, el Parlamento, cualquier dispositivo. Porque vos lo dijiste muchas veces, Marco, digo, es ver qué hacemos con la palabra de los pibes en realidad lo que se está ocupando, ¿no? Y la palabra de los pibes está en una clase. Y ahí, digo, podemos hacerle lugar a esa palabra, podemos también devolverla, podemos establecer un diálogo. Vos hablabas de la perspectiva intergeneracional, o no, suprimirla en una clase, la palabra del pibe, ¿no? O no darle lugar. ¿Cuántas veces uno escucha que por ahí hay un profe dice, una vez y lo voy a explicar? Digo, bueno, con cuestiones mínimas, ¿no? Como esas, uno puede pensar, bueno, ¿qué lugar hay ahí en torno a la palabra de los pibes, en torno a el ser parte? ¿Cómo se siente parte un estudiante que levanta la mano y no le contesta, ¿no? Y eso no tiene que ver con la participación, y eso no tiene que ver con el protagonismo, y eso no tiene que ver con el estar siendo en la escuela, ¿no? O la circulación de la palabra es una cuestión exclusiva de espacios institucionales para eso. Digo, la circulación de la palabra no está en un patio, no está en un pasillo, ¿no? No está cuando un preceptor, una preceptora, un tutor o lo que sea, ve a un pibe que está, o a una piba que está medio triste y se acerca y le dice, che, ¿qué pasa hoy? Entonces, me parece que hay que abrir mucho más, ¿no? La perspectiva de la participación, del protagonismo, de la escucha, de la palabra, para que se ponga en juego en absolutamente todo el hecho educativo y en absolutamente toda la vida escolar. Si no, nos parece que las buenas escuelas que trabajan la participación son las que tienen centro y no únicamente. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora vamos a pasar de la tercera etapa, que ya es cerrando. Ya le invitamos a Claudia, así entre los tres, Gustavo, Claudia y Marcos, vamos haciendo un cierre del encuentro del día de hoy. Bueno, me voy arrimando a este equipo maravilloso. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Marcos, también. Estoy tratando de entrar en la pantalla, creo que ahí estoy. Bueno, lo que quiero hacer fundamentalmente es agradecerles a ustedes, a los más de casi 500 docentes que un día miércoles hasta las 20 horas después de una jornada de trabajo continuo han estado ahí pensando en esta posibilidad de convertir a los estudiantes en protagonistas. Y fíjense que nosotros creemos y estamos convencidos de que la transformación en la que estamos planeando desde el Ministerio de Educación tiene que ver con que todos asumamos nuestro protagonismo, no solo haciendo valer nuestros derechos, sino asumiendo las responsabilidades que a cada uno le competen, porque a cada uno de ustedes, ahí Andrés Aluso decía, bueno, de alguna manera es responsabilidad, es una acción del Estado en el territorio, esto de conceder o facilitar el protagonismo. Aprovecho para saludarte, Andrés, pero decirles que ustedes son el Estado en el territorio, ustedes son los brazos del Estado en el territorio, y ya si hay 500 personas profesionales como ustedes dispuestos a habilitar la palabra, a generar esta escucha activa, como decía Gustavo, cada uno desde la estrategia que considere apropiada, eso va a facilitar que cada uno desde su lugar, estudiantes, directivos, docentes y el propio ministerio,
podamos desde nuestro metro cúbico, como digo siempre, lograr pequeños cambios cotidianos, porque si queremos cambiar el mundo de un momento para otro, es difícil de lograrlo, pero sí, cotidianamente, cada uno desde sus posibilidades, desde sus lugares, desde sus territorios, podemos hacer algo para la transformación, como esto que estamos haciendo hoy, encontrándonos, dialogando, tratando de aprender cada uno de los demás. Seguramente vamos a lograr este bienestar en el que tanto estamos trabajando para lograr. Así que muchísimas gracias por haber estado, gracias Gustavo por tu rica participación, gracias Marcos y gracias Juan José, que coordinaste esta reunión, y hay todo un equipo aquí detrás trabajando intensamente en los registros de las preguntas, en las filmaciones. Así que bueno, encantados de haberlos escuchado, de haberlos visto a través del chat, y les dejamos un abrazo enorme y seguiremos con estos encuentros que son enriquecedores, como dije, para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias.